Hoy vamos a conversar sobre el HPV. Sí, este es un tema de mucha polémica y justo hoy quiero abordar de una manera más o menos generosa todo lo que deberías saber sobre el virus del papiloma humano. Entonces, para esto, me gustaría comenzar diciendo de que en el tema del HPV es importante que nosotros estemos enfocados en primer orden de que son o pueden causar verrugas en diferentes partes del cuerpo y que no es un solo tipo, hay más de 200 tipos relacionados con este virus. Cerca de 40 de ellos son los que atacan los genitales, son los que afectan los genitales y esto se propaga a través del contacto sexual con una persona que está infectada. También se puede propagar a través de otro contacto íntimo de piel a piel. Algunos de ellos tienen el riesgo de desarrollar un cáncer, pero existen dos categorías de virus de HPV que son de transmisión sexual. Tenemos el de bajo riesgo, que puede causar verrugas en o alrededor de los genitales, en el ano, en la boca, en la garganta, y el de alto riesgo, que sí puede causar diferentes tipos de cáncer, entre ellos el cáncer de cuello uterino, el cáncer de ano, el cáncer de boca, de garganta, de vulva, de vagina, inclusive el cáncer de pene también. La mayoría de estas infecciones por HPV desaparece por sí solas y no causa cáncer siempre y cuando tu sistema inmune esté alto, esté correcto, funcione todo el sistema a la maravilla. Pero a veces las infecciones duran más y cuando una infección por HPV de alto riesgo dura muchos años, la persona que está con un sistema inmunodeficiente está con un gran nivel de estrés, entonces puede provocar grandes cambios a nivel celular. Y si estos cambios no se tratan, pueden empeorar con el tiempo y puede convertirse, por tanto, en cáncer. Ahora bien, ¿quiénes están en riesgo de contraer infecciones por HPV? Las infecciones por HPV son muy comunes y casi todas las personas sexualmente activas se infectan con este tipo de virus después de iniciar su vida sexual. Lo que marca la diferencia es el serotipo, pero además su conducta de riesgo y, por supuesto, su sistema inmune. Los síntomas más frecuentes, en primer orden, tenemos que esas verrugas que se desarrollan y hay veces en que ni siquiera en los primeros años hay lesiones, sino que permanece totalmente silencioso. Ahora, por eso es importante que siempre hagamos un diagnóstico de descarte de HPV y podemos, en el examen físico que hacemos a la paciente, pues si vemos la verruga, vamos a mandar el examen específico porque hay pruebas de detección de cáncer del cuello uterino que cuando se ven los resultados también se recomienda que se haga este examen. Aunque ahora, como parte de la evaluación, las mujeres tenemos que hacernos pruebas de Papa Nicolau, pruebas de HPV, inclusive las dos. Entonces, vamos a aclarar estos dentro de este grupo de riesgo, cuáles son los que pertenecen al riesgo alto. Hay 12 tipos de virus de HPV de riesgo alto, el número 16, 18, 31, 33, el 39, el 45, 51, 52, 56, 58 y el 59. Y de ellos dos, que son el 16 y el 18, son los que con más frecuencia causan esos cánceres relacionados con este tipo de virus. Ahora, los de riesgo bajo causan cáncer, pero muy rara vez. Y puede causar más esas verrugas alrededor de los genitales, del ano, de la boca, de la garganta o en esa zona que les está rodeando. Y cuando aparecen más bien las verrugas en la zona de la laringe, en las vías respiratorias superiores, es posible que más bien sea una papilomatosis respiratoria, que es una afección que puede llegar a causar problemas respiratorios. Como datos importantes, quiero decirte que dentro de la transmisión siempre toma en cuenta que las personas piensan, no, voy a usar un preservativo, voy a usar un diafragma, pero aunque el uso del preservativo puede disminuir la probabilidad de transmisión del HPV, no lo previene por completo y eso es algo que es importante que tomes en cuenta. Entonces, en este sentido, existen otras formas. Si es que no tengas contactos de alto riesgo, como dice el refrán, cara vemos, corazones no sabemos. Y también existen programas liderados por los ministerios de salud pública donde se habla de la prevención, de la vacuna, pero sobre todo es la prevención de las conductas de la persona. Es lo que hace posible que tengas un menor riesgo. Hay exámenes específicos, esa es otra de las preguntas que me suelen llegar cuando vienen a la consulta, y es cuáles son los exámenes específicos para detectar si yo tengo cáncer o tengo cambios por el HPV. Bueno,
Son esos exámenes relacionados con, en el caso de las mujeres, con el cuello uterino, donde hay 3 pruebas de uso frecuente: la prueba del HPV para examinar específicamente las células del cuello uterino, para poder detectar el HPV, estas 2 cepas de alto riesgo; la prueba del Papa Nicolau para encontrar cambios citológicos en esas células del cuello uterino por ese HPV de alto riesgo; y esa prueba conjunta de Papa Nicolau y del HPV para identificar ambas cosas. Pero también hay exámenes de detección del cáncer de ano, que aunque no es una prueba estándar de detección para la población en general, hay algunas personas con alto riesgo, sobre todo esos hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, o las mujeres que tuvieron cáncer de cuello uterino, cáncer de vulva, o personas con infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, es decir, el VIH, o esas personas que están inmunosuprimidas debido a la medicación por enfermedades autoinmunes, porque son receptores de trasplante de órganos. Pues se usa este tipo de Papa Nicolau anal, que es una especie de frotis que se realiza para detectar lesiones anales precancerosas. También están los exámenes de detección del cáncer orofaringeo, que tampoco es una prueba estándar, pero es importante entender que siempre que vemos lesiones en la boca hay que atenderlas de manera inmediata. El odontólogo nos debe hacer una revisión correcta de nuestra cavidad oral, y si encuentra alguna lesión sospechosa, mandarnos al especialista correspondiente. También está para la detención del cáncer de vagina, del cáncer de vulva. Y en todo esto pueden existir diferentes resultados. Por ejemplo, nos pueden decir: tienes una displasia, un precáncer, y esa displasia no es otra cosa que ese crecimiento anormal de las células dentro de ese tejido, dentro de ese órgano, que están provocando esos cambios anormales en todas esas células epiteliales a causa de la infección del HPV, y eso puede provocar displasias en el cuello uterino, en el ano, en la orofaringe, en la pene, en la vagina o en nuestra vulva. Entonces, ¿cómo sería el tratamiento si tuvieras una displasia? Bueno, tu médico de cabecera te debe hablar de varias opciones de tratamiento. Y dentro de esas opciones de tratamiento, pues te pueden realizar pues una conización, pueden estar mirándola o haciendo la extirpación electroquirúrgica con ASA, o esa conización quirúrgica. Por eso es mejor que tú hables directamente con tu médico, que es el que conoce el diagnóstico específico y por lo tanto la mejor opción en tu caso. ¿Cómo causa cáncer el HPV? Porque hay personas que llevan años con el diagnóstico de HPV sin que haya un gran cambio, se cuidan mucho y su vida, por supuesto, cambia, sobre todo a nivel emocional, cambia muchísimo, la persona se siente súper afectada. Pero lo primero es cuidar nuestro sistema inmune, porque el sistema inmune es el encargado de reconocer, de controlar nuestras células infectadas. Y a veces estas células infectadas siguen multiplicándose y multiplicándose y creando todas las precancerosas que podrían detonar en un cáncer a mediano o largo plazo si nosotros nos descuidamos. Hay lesiones que en 10, 20 años ya pueden convertirse en cancerosas. Entonces, cuando nosotros tenemos un diagnóstico de un HPV de riesgo alto que ha infectado las células de nuestro cuello uterino, es importante que conozcamos cuáles son esos factores de riesgo. Primero, tener un BPH muy infeccioso, que es por lo que hablamos del número 16 o 18, el que tengas el hábito de fumar, el que tengas un sistema inmune debilitado, inmunodeficiente, ya sea porque tomas medicamentos, porque has vivido trasplantes, porque tomas medicamentos por ser una persona con enfermedades autoinmunes, medicamentos oncológicos, porque tienes sobreañadido el VIH, o también en ciertas situaciones de salud bajo un gran nivel de estrés. Y es importante que entiendas que dejar de fumar es en realidad una gran probabilidad de que aumente ese grado de displasia y que todo avance mucho más rápido. Ahora, nosotros hablamos desde el punto de vista de ese patrón emocional que hizo que tu cuerpo desarrollara un HPV. Esto siempre a mí me gusta conversarlo con los pacientes. Perspectiva de la biodescodificación. Todas las enfermedades llevan una activación previa, y muchas veces esto es por un patrón de pensamiento, por un tema emocional. Por lo tanto, antes que se manifieste como tal esta enfermedad, ocurrió algo en nuestra vida que lo detonó. Quizás el sentirte en un estado de ánimo engañado, sucio, la muerte de un familiar, un gran shock emocional, un abuso físico, un conflicto de separación con la pareja. Y todo esto nos está hablando de algo que ha ocurrido y que no ha sanado emocionalmente en ti y que afecta tu sistema emocional y por tanto tu sistema inmune. Entonces, en el caso del HPV, nosotros estamos hablando que el virus, en vez de su función, que permita que las células estén renovándose constantemente para nuestra evolución, pues lo que sucede es que
Esta persona que adquirió el virus vivió la información como un contacto sexual vivido como algo sucio, como algo que en realidad se ha sentido desvalorado, se ha sentido engañado. Primero es trabajar con las personas en ese resentir, en esa emoción profunda, en poder descodificar qué fue lo que pasó y sanar esa emoción para evitar que siga incidiendo en el sistema inmune. Es un trabajo emocional que no siempre es rápido, pero que es muy, muy, muy eficiente. Por otro lado, también existen otros tratamientos que son coadyuvantes a la atención médica que te da tu ginecólogo. Es el tratamiento con biodrenaje, con detox. En homeopatía también hay todo este camino de trabajar la detoxificación celular, de darle las herramientas a la célula para la correcta nutrición, para que no haya más cambios celulares. Y por supuesto, también la inmunomodulación. Y dentro de la inmunomodulación tenemos pues el inmunocal y dentro de ellos el glutatión, el mantener un sistema inmune alto que nos sirva de barrera ante cualquier obstáculo que pueda identificar todos esos virus que están atacando nuestro sistema y que nos debilita en la salud. También el tratamiento con el ozono y el tratamiento vaginal, insuflación vaginal con ozono, da muy buenos resultados, bajar con megadosis de vitamina C y también en el país, en Ecuador, tenemos tratamiento con Elixor que nos ayuda, son ampollas homeopáticas que nos ayudan también a trabajar el sistema inmune. Como ves, todos van trabajando desde la misma raíz y es trabajar el sistema inmune, porque como conoces, el sistema inmune es el encargado de que tú te mantengas estable en tu salud, de que no detone en más cambios celulares, pero siempre recuerda que es importante que estés en constante chequeo con tu médico ginecólogo y que tengas una correcta asesoría. Muchas mujeres no hacen su consulta periódica de ginecología y luego, después de 5 años, después de 10 años, vuelven a consulta con cambios celulares. Mi consejo para ti, mi sugerencia como médico mujer es que siempre sacudas a la consulta ginecológica. Entonces, esto es hasta aquí sobre el HPV. Voy a estar leyendo tus comentarios en las redes sociales y si tienes más preguntas, escríbeme directamente. Soy la doctora Jara y nos vemos el próximo martes para conversar sobre el sistema inmune y cómo poder levantarlo. Un abrazo. Chao, chao.